Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que tenemos para hoy. Antes de empezar, voy a dar un par de citas, ¿no? Una es el próximo día 23 de abril, martes a las 12 de la mañana, que tendrá lugar una concentración en defensa del sistema público de pensiones en la Plaza Vieja frente al Ayuntamiento, convocada por la Coordinadora Ribera de Defensa de las Pensiones. Es un tema que bueno, como sabéis, llevamos tiempo con él. Se han conseguido pequeñas cosas, pero todavía está todo en el candelero y, bueno, dado que el día 28 pues tenemos cita electoral, creemos que es importante hacer un recordatorio. Luego, bueno, el último tema, digamos, del curso de este año tendrá lugar el día 14 de mayo, martes, a las 20 horas, aquí en el Palacio del Canal, como de costumbre. Entonces, el tema de este último tema es el buen envejecer, más allá de los estereotipos, y estará impartida por Aichur Inarra, que es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, máster en Criminología. Fue profesora en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco y titulada en naturopatía y autora de diversos libros y artículos. Y ya centrándonos en el tema de hoy, pues nos toca abordar el penúltimo tema de este curso. Y como se anuncia en el sentido y orientación del mismo, pretendemos realizar aportaciones ante algunos dilemas de nuestra sociedad, de forma que no haya que elegir forzosamente entre el blanco o el negro. Para ello contamos pues, con Pepe Alfaro, escritor e ilustrador. Fue maestro del Colegio Público de Liseras, y con Milagros Rubio, miembro de Batzarre, de Izquierda a Izquierda y de diferentes colectivos sociales. Actuará como moderador Javier Pérez Nievas, periodista y director de COPE Ribera Navarra. Luego, digamos, ellos darán sus aportaciones al tema y, bueno, algunas preguntas, digamos, que nos hacíamos, ¿no? Pues era cómo podemos proteger la riqueza que le da a Navarra su diversidad lingüística, castellano-euskera, sin perjudicar a ninguna de las dos culturas. Porque en nuestra ribera, si no llega al odio, sí que al menos hay animadversión hacia el euskera. Sin duda, el tema del euskera, especialmente desde la entrada del cuatripartito en el gobierno de Navarra y la aprobación del polémico decreto foral 103/2017 de 15 de noviembre, que fue, en general, no se conoce, es un verdadero dilema y motivo de arma arrojadiza a nivel político, sobre todo en nuestra ribera. Y sin más, pues ya les doy la palabra. Bueno, pues gracias, Jorge, por la presentación y sobre todo gracias a la Escuela Social por la invitación para moderar esta mesa, que la verdad que no sé cuánta gente me ha dicho ya por la calle, bueno, vamos a moderar una mesa sobre el euskera y tal. Algunos decían qué valiente, o otros decían en qué líos te metes y esas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre yo creo que la Escuela Social ha confiado en mí, estando ahora en la COPE, estando en Onda Ribera, estando en la cadena SER. No trabaja donde puede, donde lo dejar. Así que vamos a intentar también, moderar, no hay mucho que moderar, porque el otro día hicimos una pequeña experiencia en la radio entre Milagros, Pepe y Milagros,
y la verdad que están más de acuerdo que en desacuerdo, pero bueno, algunas cosas puntuales saldrán en esta mesa y en este diálogo. Como bien decía el encabezamiento un poquito de la escuela social, existe un auge en nuestra sociedad de políticas conservadoras respecto a las identidades nacionales, las banderas, las costumbres, los idiomas nacionales, etc. El rodillo imparable de la globalización nos hace refugiarnos al mismo tiempo en nuestro entorno próximo, querer conservar esa identidad como rasgo diferenciador y de riqueza en la diversidad. Frente a estas ideas se oponen siempre otras ideologías nacionalistas en conflicto por un mismo territorio e ideologías progresistas en las que se pone en valor la evolución de las culturas vivas y la eliminación de fronteras políticas como solución a la globalización. Así se encabezaba esta mesa redonda o este coloquio, donde la pregunta es clara: ¿en euskera, enriquecimiento cultural o imposición? Les voy a pedir un poquito a los ponentes que me hagan una primera valoración, en principio de lo que piensan, y luego iremos indagando en las distintas preguntas, y luego, como siempre, al final se enriquecerá este debate con vuestras preguntas y con vuestras exposiciones, que también las haremos. Mira, imagino que hay muchas cosas que decir, ya va un guión completo sobre todo lo que hay que decir, pero una primera exposición, una primera toma de contacto, ¿qué tendrías que decir? Bueno, en primer lugar, permítame, Javier, agradecer a la Escuela Social una vez más su confianza para participar y reflexionar aquí en común sobre un tema tan importante y tan polémico en nuestra tierra. Y a ti, por supuesto, por intentar llevar este acto de forma que sea un enriquecimiento mutuo. Yo estoy convencida, además, de que va a ser así, que va a ser útil, porque estamos en la mesa dos personas que hay cosas respecto al euskera que pensamos diferentes, pero que sobre todo estamos muy dispuestos a escucharnos mutuamente, a respetarnos y a intentar entendernos. Y creo que eso es la base primordial, porque es respondiendo a tu pregunta, Javier, la opinión clara y concreta que quiero transmitir. El euskera como lengua de convivencia, una de las dos lenguas navarras, en respeto mutuo los hablantes de una y otra lengua, y que ojalá seamos cada vez más quienes hablemos las dos lenguas, y sobre todo nunca como arma de confrontación política. Porque cuando hablamos de cultura o imposición, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Porque es cierto que desde una parte de cierto nacionalismo más radical, a veces se trata este tema en los debates parlamentarios, por ejemplo, me remito a ellos con cierto grado de imposición, ¿no? De hecho, este decreto, con el tema de los puestos de trabajo, ya hablaremos luego, pero lo que salió es muchísimo menos que lo que pretendía esa parte del nacionalismo ultrano. Pero también imposición es el impedir, como se hacía en la práctica hasta hace poco, que en la Ribera se estudiase en euskera en la escuela pública. Porque ahora hay quien dice, hay mucha propaganda del modelo hay que promocionarlo. Es que había mucha gente que no sabía ahora ni siquiera que podía estudiar en euskera, pero es que antes tú ibas a matricular a un niño o una niña y ni siquiera te decían que podías hacerlo en euskera y que si había matrícula suficiente saldría. Es decir, que creo que es importante en una lengua propia como es el euskera que tengamos esa sensación de que podemos hablar con tranquilidad, convivir, y desde en una zona, como se llama esta, no vascófona, y evidentemente no vascófona, aunque hay una parte minoritaria de la población que lo hable, podamos desde la voluntariedad y la progresividad dar pasos también teniendo en cuenta que sí que es un idioma que es patrimonio cultural común de todas las navarras y navarros, incluidos quienes no hablan euskera. Perfecto, mira, se supone que eres la parte contraria, pero yo creo que ni mucho menos, ¿no? Porque bueno,
¿Por qué ves que estás aquí en esta otra parte? Bueno, yo reafirmo una por una todas las palabras de Mila. Indudablemente sí que estamos en una zona de la ribera y yo hablo con mucha gente cuando he publicado un artículo en La Voz de la Ribera y me han puesto a parir de un sitio y de otro. El problema aquí es cuando estás un poquitín en medio, ¿no? Entonces, cuando yo he hecho algún alegato en favor del euskera, bueno, hay algunos que me han puesto a parir y digo, bueno, pues cada uno pone lo que siente. Yo aquí opino, pongo mi opinión personal, si no opinas otra, lo escribes, ¿no? Y otros, por otro lado, y eso que me ha felicitado mucha gente que pensaba que no me iba a felicitar, por lo tanto, no me puedo quejar, ¿no? Por supuesto que lo entiendo como un enriquecimiento cultural, Una lengua es un tesoro y hay que promocionarlo, hay que cultivarlo. Quizá el problema, que también es uno de los problemas que se ha planteado hoy, era la politización, ¿no? Esa es la palabra un poco clave que tenemos aquí. La politización, ¿qué significa? Pues que a veces, en función del político que toca en un sitio o en otro, nos vamos de un extremo a otro. El otro día, hablando, decía Mila que seguro que si nos dejaban a nosotros hacer una ley, llegaríamos a algún acuerdo, porque creo que se puede llegar a acuerdos. Y que probablemente estas cosas que tienen mucho que ver no solamente con la cultura, sino también con la educación, pues ocurre como el tema de la educación. Durante mi etapa como docente he conocido, no sé si 6 o 7 leyes educativas. ¿A cuál peor? ¿A cuál peor? Lo digo así de claramente. Porque se sigue estudiando lo mismo ahora que cuando yo empezaba con mis 18 añitos a ser maestro. Los libros no han cambiado absolutamente nada y cuando hay algo de pedagogía, de introducción, es a base de que hay algunos maestros que se han preocupado de buscar otras salidas. Por lo tanto, con este tema yo pienso que la manera de despolitizarlo sería, si fuese posible, que un grupo de personas, no sé, incluso elegidas lógicamente por los propios políticos, que se pusiesen de acuerdo, pero como hacen un poco en los palacios de justicia de Malí, que son unos, es una mesa como esta, ahí se pone uno y ahí el otro contrincante. El techo es así. Y están a pan y agua, mientras que el que está por ejemplo, si fueses tú, con todas las comidas del mundo. Gracias. Y hasta que no se ponen de acuerdo, no salen de ahí. Yo creo que son cosas que deberíamos ponernos de acuerdo y que no sirve en esto. Y con todo digo que yo, incluso ya si sale, yo me habré podido equivocar en veces o me habrán podido equivocar y lo diría. Pero estoy desde luego en todo de que sobre todo es un enriquecimiento cultural y que hay que hacerlo. La diferencia es un poco eso, entre la prohibición y la imposición. Hay un camino que es el de la invitación, como el que pone, por ejemplo, Tutela Cantús en ese manifiesto que han hecho sobre las acciones y todo lo que van a promover. Y llevarlo como, porque al fin y al cabo todos sabemos que en la educación, el receptor, tiene que haber lo que hoy se trabaja tanto como inteligencia emocional. Es decir, que hay que tener emociones, pero también hay que tener una cierta inteligencia para controlarlas. Gracias, Pepe. Es curioso, Milagros, se supone, tú que has vivido la política en primera línea, que la política está para solucionar problemas, en este caso el tema del euskera. Yo creo que somos muchos los que pensamos que la política ha servido para echar más leña al fuego y para todavía separar más a las personas en este sentido, ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones que influyen en echar más leña al fuego. Hay una parte de la política puede haber sido eso, otra parte de la política no, que ha intentado darle al euskera un espacio o quitárselo. Y eso es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Y yo, para cualquiera de estas opiniones, invito a reflexionar desde, hay una carta, una directiva, la Carta Europea para Lenguas Minoritarias, y yo creo que es importante que sepamos que sería necesario tenerla en cuenta para ver qué políticas llevar a cabo, ¿no? Porque claro, no podemos movernos desde la idea particular de cada cual. El euskera, y hasta aquí llega el acuerdo en toda la gente que no tiene otro tipo de intereses o que no es excesivamente
esencialista con el tema, el euskera es patrimonio cultural navarro. Y entonces puede haber mucha gente que diga, pues muy bien, allí donde mayoritariamente se habla el euskera, que se les facilite el acceso a la administración euskera y todo lo demás. Pero Navarra, aunque tiene 3 zonas lingüísticamente hablando, y que es muy discutible si tienen que ser así o no, pero bueno, ese es otro debate, aunque tiene 3 zonas, Navarra es una comunidad. Y como tal comunidad, no hay navarros que tienen que estar, aunque sean vascohablantes, solamente afincados en la Sacana, pueden estar en Tudela, pueden estar en otro sitio. Entonces, ¿qué política haces hacia esa minoría lingüística protegiendo sus derechos como vascohablantes, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos en la misma comunidad? Ahí es donde entran las polémicas. Cuando ya aterrizamos, por ejemplo, has hablado del decreto, ¿no? Entonces, el decreto del actual gobierno, es cierto que en su debate tuvo otro tipo de cuestiones y creo que Izquierda Esquerra y en parte también Podemos jugaron un papel importante para frenar algunas ínfulas nacionalistas, aunque insisto siempre en que no todo el nacionalismo actuaba igual. Había una parte más razonable y otra que hubiera puesto el 50% de los puestos en euskera, ¿no? Bien, entonces yo creo que sí que fue un papel importante, pero ese decreto, al final, no tiene, bueno, puede tener cosas discutibles como otros, pero no tiene las cosas de las que se le están acusando. Y efectivamente, por ahí, en los grandes titulares que hacen determinados territorios políticos, determinados contendientes políticos del euskera, es donde se le hace daño y donde se fomenta la confrontación. Luego, si apetece o si no en el coloquio o lo que sea, podemos entrar a cómo se trata el tema del baremo del euskera en los puestos de trabajo. Podemos tratar de cómo se habla en la ribera o zona no vascófona, que es un poco más amplio que la ribera, de la voluntariedad. Podemos hablar de diversos aspectos, pero concretarlo para que no nos quedemos con los titulares que en ocasiones desde uno u otro periódico se pueden dar, generando en realidad muchos prejuicios. Yo creo que este es un asunto importante y efectivamente desde la política a veces se ha tendido, por unos por su esencialismo y por otros porque si son navarristas con 3 R's, si pierden una R, pues pierden la razón de ser, pues se ha tendido efectivamente a hacer del euskera un punto de confrontación en el cual el único que sale perdiendo es el euskera. Y esa es la pena, ¿no? Y la Carta Europea, sin embargo, para lenguas minoritarias, eso sí, te dice que son lenguas que tenemos todos el interés común de que no se pierdan y que hay que fomentarlas, apoyarlas e impulsarlas. Y de ahí algunas de las medidas necesarias. Pepe, tú que juegas con las palabras, eres escritor, poeta, estaba hablando Milagros de patrimonio cultural, también patrimonio cultural es la puerta al juicio, los Sanfermines, la menestra. ¿Por qué una lengua puede llevar a esta confrontación? ¿Por qué crees? No lo sé, es muy difícil y habría que buscar las claves no precisamente ahora, sino en toda la historia. Yo tengo aquí un escrito que para mí es el ideal, y es un escrito de un escritor que, bueno, como es breve lo voy a leer, si no os importa, porque para mí es de Francisco Javier Irazoqui, un lesacarra que vivía en un caserío, que empezó su lengua madre, su lengua materna era el euskera, y vivió la situación del caudillo y la posterior la de democracia, ¿no? Y entonces dice así: fue a finales de los años 50 del siglo XX. Mi hermana, en medio de un paisaje verde, lloraba mientras recorría un camino de tierra. Enseguida me describió las burlas padecidas en el colegio.
Ella se expresaba en el euskera que nuestros padres nos enseñaron y sus compañeros se reían. Para que no sufriera, me hizo aprender sin ira el castellano y sentí que con cada nueva palabra recibía un escudo. Así construí el muro detrás del cual Jorge Luis Borges, César Vallejo o Luis Cernuda me regalaron libertades. Comprendí que aquel refugio significaba igualmente una apertura. Al poco tiempo la democracia trajo deseos justos de recuperar los idiomas apartados por el franquismo. Entre algunos supuestos protectores del euskera no faltaron las desmesuras. Tachar los letreros viales escritos en español fue una de sus tristezas culturales preferidas. Con palabras borradas cerraron las mentes. Su desafecto hacia otras lenguas era la prueba de la insinceridad con que defendían la propia. Vi que usaban esa aventura para llenar el vacío íntimo. Al cumplir años he perdido convicciones. Una de ellas sigue conmigo y sé que va a acompañarme hasta los últimos días. Quien ama un idioma, ama todos los idiomas. Para mí es fundamental. El que dice amar un idioma en contra de los demás, eso no es amor. Lógicamente, quien ama a su madre, por extensión, ama y respeta a las madres de los demás, porque si no, no ama la suya. Para mí es un hombre que sufrió mucho, además que Javier Azogue nació con un problema físico, pues que nació siempre encorvado y tal, que hoy día es un auténtico en París, se puso a estudiar música cuando tenía 40 años y escribe en El Mundo sus comentarios, es un gran escritor. Y bueno, yo he estado con él y le he oído hablar en todas las lenguas, en francés, en castellano, en inglés, pero tiene un sector del nacionalismo absolutamente en contra y no sé por qué. El otro día, Milagros, en la radio hablando de por qué quizá en nuestra ribera, si no llega odio, sí que hay animadversión hacia el euskera, sacabas el tema del terrorismo. ¿Por qué? Bueno, hablé de varios factores que creo que pueden influir y yo creo que el principal lo hemos hablado ya, que es la confrontación política desde extremos en los que no hay un reconocimiento mutuo del otro idioma, porque yo quiero decir que aquí cuando hablo de lo importante que es respetar al euskera como lengua minoritaria, también reivindico lo importante que es respetar al castellano como lengua mayoritaria. Es decir, que los dos idiomas son de Navarra y por lo tanto el respeto tiene que ser mutuo en ambas direcciones, no que en ocasiones desde determinados ángulos reivindicativos se ha hecho con cierto menosprecio hacia la lengua castellana. Afortunadamente esas son posiciones muy minoritarias. Bien, entonces, aparte de lo que hablábamos como arma de confrontación política, aquí durante muchos años hablé también de otro error más que creo que hemos cometido quienes somos vasquistas desde diversos ángulos, y es que hubo un tiempo que creo que igual no teníamos demasiado en cuenta, y eso es un error, la realidad sociolingüística de la ribera a la hora de dirigirnos hacia la gente. Eso tampoco es positivo, porque se toma como una imposición. Y por otra parte, y más grave, es que creo que el terrorismo de ETA hizo mucho daño a todo lo vasco en la ribera. Esa es una opinión personal, porque yo he sentido que mucha gente asimilaba, también es verdad que eso es mucha ignorancia, porque no hay por qué asimilarlo, pero asimilaba el terrorismo con las reivindicaciones del vasquismo. Y entonces eso también ha hecho mucho daño. El mayor daño ya sabemos que se lo hizo a las personas amenazadas y en los atentados, pero estoy hablando de daños colaterales. Y creo que aquí ese efectivamente
fue uno de ellos. Sin embargo, hace años ya que no existe ETA y la confrontación sigue, y no hace tanto que una parte del navarrismo convocó una manifestación contra el gobierno por su política lingüística, y para mí lo hizo con un ánimo de confrontación, como había hecho 15 días antes, con ánimo de confrontación, una manifestación con el tema de las banderas y demás, ¿no? Eso también hace mucho daño, y eso es daño actual en estos momentos, al euskera y a la convivencia, porque si exacerbamos lo que hay, así efectivamente no vamos a poner medios para intentar caminar por esa orilla fina en la cual puedes coger lo mejor de cada lado de la orilla y conjuntarlo, y con todas nuestras identidades formar un alma navarra que es diversa, que es rica y que ha de tenerse en cuenta mutuamente en todos sus aspectos. Por alusiones, y yo creo que también pues, esa manifestación en la que nunca tuviste un papel que nunca tuviste que, o nunca quisiste adoptar y que te hicieron adoptar, pues bueno, entre otras cosas, hicisteis un manifiesto, donde dejabais claras algunas cosas, no sé si quieres leerlo tú o no, y no le leo. Un manifiesto que, bueno, yo creo que, bueno, decía así: ante la actual política lingüística del Gobierno de Navarra de discriminación en gran parte de la ciudadanía, nosotros, quienes impulsamos este manifiesto, afirmamos que no sentimos ninguna fobia por el vascuence. Creemos firmemente que forma parte de nuestra cultura. No aceptaríamos que los vascoparlantes fueran objeto de algún tipo de discriminación legal, laboral o social. Queremos que el euskera sea hablado y aprendido con total libertad y en un clima de respeto y cordialidad entre castellanoparlantes y vascoparlantes. Entendemos que debe ser promovido proporcionalmente en su territorio de acuerdo a la letra y al espíritu de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, es decir, allá donde sea el modo de expresión de un número de personas que justifica la adopción de las diferentes medidas de protección y fomento previstas en aquella. Asimismo, entendemos que, como también recoge dicha carta, cualquier política lingüística debe respetar la Convención Europea de Derechos Humanos, incluyendo su artículo 14, donde se prohíbe la discriminación por razón de la lengua. Pero no estamos dispuestos a aceptar que en una sociedad mayoritariamente castellano-parlante abierta y democrática, el euskera se convierta en un permiso de trabajo, en un requisito obligatorio para poder acceder a ayudas públicas en igualdad de condiciones. Por eso hacemos un llamamiento a la sociedad navarra para manifestarse a favor de la concordia, el respeto, la igualdad de derechos y la no discriminación entre todas las personas, tanto castellano-parlantes como vasco-parlantes, por el futuro de todos en igualdad. Bueno, en efecto, cuando a mí me invitaron a firmar este manifiesto, primero me invitaron y claro, yo les dije, primero quiero leer el manifiesto. Había algunas cosas con las que no estaba de acuerdo y algunas las cambiaron. Por ejemplo, y algunas no las cambiaron también. Por ejemplo, la manifestación era todos por la convivencia. Y les dije yo, ¿y qué pinta ahí ese todos? No basta poner por la convivencia, porque todos. A mí no me gusta ese todos y todas, pero se puede exponer por la convivencia. Bueno, unas pequeñas cosas. Pero lo demás estaba de acuerdo. Y entonces dije yo, bueno, pues bien, estoy de acuerdo con el manifiesto y lo firmo. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que yo leo poco los periódicos, más que simplemente lo digital y poco más, que me empiezan a llamar del País Vasco, de radios y tal, no sé qué, preguntando por mí. Y dice, oye, y tal, los que... Digo, ¿y pero a mí qué me preguntáis? Y entonces, claro, me hicieron una entrevista en el Día de Navarra, una brevecita, pero yo pensaba que se habían hecho pues, a todos los que habíamos firmado el manifiesto como una cosita sin más, en la que yo pues ponía, bueno, ya lo lees por aquí, algo así como lo que me preguntaron, lo dije textualmente, lo llevé anotado porque sabía que iban a llamar y una palabra te cambia todo. Debemos aprender a convivir en la diversidad, en una comunidad tan variada como es Navarra, y nunca usar una lengua para confrontarnos. Pero cuando alguien coge esto y esto, añade, dice Pepe Alfaro que como el resto de convocantes también habla euskera en la intimidad. Yo me quedé alucinado. Yo no
he dicho jamás esto y menos con esa... Claro, yo, entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los convocantes eran 3 asociaciones y de pronto yo veo que aparecen 3 asociaciones y mi nombre solo. Rápidamente yo cojo, pido, no conocía a nadie, no conocía más que el que me invitó y tal. Y entonces, bueno, le dije, estoy de acuerdo en todo su contenido, por lo tanto, contad con mi apoyo para firmar el manifiesto. Pero cuando veo ya que aparecen los 3 más mi nombre, les digo, pero vamos a ver, estos tíos han ido se les va la cabeza, ¿cómo puede poner 3 asociaciones y un nombre de un tío que no pinta nada en esto? Y entonces, claro, yo les escribí una carta, tengo todos los correos, en que le dije, cuando manifesté mi apoyo al manifiesto, entendí que era un apoyo como el de cualquiera otra persona y, por supuesto, para que mi nombre pudiese formar parte del elenco de personas y asociaciones que lo apoyasen. Me ha extrañado ver mi nombre solo, con un protagonismo excesivo, pues me considero una persona como cualquier otra y que no represento a ninguna asociación. Me viene todo como muy nuevo y, de hecho, el 2 de junio no asistiré a la manifestación. No sé, sigo apoyando el proyecto sin ninguna duda y muchos de los artículos que he escrito en La Voz de la Ribera van en este sentido. Pero no me veo tan protagonista como veo que han recogido los medios. De hecho, cuando me llamaron de Linares Navarra, pensé que se trataba de recoger diferentes opiniones de quienes nos sumábamos al manifiesto. Sin más, quería que lo supieses, porque me están llegando muchas consultas a los que no sé ni qué responder porque lo desconozco. Sigue contando conmigo, pero al nivel de una persona más. Eso es todo lo que le puse. Contesta, siendo el malentendido, pensaba que te lo habían explicado y tal, pero bueno, se hablé contigo, ¿no? Y entonces ya, pues realmente ya le expliqué y le insistí. Siendo positivo, creo que sería bueno que el comunicado viniese en cuantas asociaciones se adhieren y que también hubiese aparte un listado de personas o colectivos que se quieran sumar. Llevo un par de días desbordado, pero me llaman de muchos medios, incluido el País Vasco, para que me expliquen cosas que desconozco, insisto. Por eso, insisto, me gustaría que mi nombre no apareciese como convocante. Pero en estas bolas de nieve te lanzan la esto y nunca se quitan, porque de hecho el lunes estuve en Corella en un encuentro y mientras esto pues leo el diario y hablan del euskera y de pronto aparece otra vez la historia del esto con mi nombre. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Llamé a todos los medios posibles, no había manera de retirarme. Entonces, en fin, a lo mejor yo fui demasiado ingenuo, no lo sé. Yo simplemente dije que firmaba el manifiesto. Y lógicamente, aún es peor, yo no fui a la manifestación. Me fui a San Sebastián, que hacía un día estupendo, con unos amigos. Pero hubo quien me escuchó incluso leer el manifiesto en Pamplona. Tiene narices. Tiene narices. Era algo que yo siempre había soñado, tener el don de la ubicuidad. Y total, que no lo tengo. A ver si vas a ser santo. Que no quiero obviar, insisto, me pude equivocar. Y yo he aprendido, sobre todo de Mila, que cuando uno se equivoca tiene que pedir disculpas. Si alguien se ha sentido ofendido por mi firma allí. Yo no tengo ninguna... Esto es retirarlo. Espero que me pille más en esta, porque el equivocarse una vez no está mal, pero 2 veces ya sería demasiado. Esa es la pequeña historia que además me alegro porque me gustaría aclararla, porque en otro sentido he recibido apoyos que no me gustaron, digo, oye, si este me dice que qué bien, qué mal. Y otros que, bueno, me han puesto de insultos, de euskalófobo y todo lo demás hasta allí. Bueno, es un poco, hay que saber, uno ya mayor, y recibe las tortas de todos los lados perfectamente, y como muchas veces decimos, estar en medio siempre crea conflictos. Pero bueno, quería explicar esta situación para que quedase clara cuál era mi posición. Hablaremos del tema del trabajo, luego hablaremos también del tema de la educación, que me parece importante mirar. Pero quizá hemos pasado ese mensaje una vez que ha pasado el mundo del terrorismo, gracias a Dios, de ETA y tal. Hemos pasado de que vienen los vascos a... Cuidado, que no solo vienen los vascos, sino que además vienen a quitarnos el trabajo. Es que si alguien necesita esa consigna para sobrevivir políticamente, porque si no, como digo, de las 3 R's se les cae una y quedan como todos los demás navarros,
Y Navarras, pues entonces tiene que ir con eso por el mundo. O sea, se ha acabado el terrorismo, pues no solo vienen los vascos, sino lo que dice es a quitarnos el trabajo y es más, vienen a imponernos el euskera, ¿no? En la Ribera. ¿En qué se ha impuesto el euskera en la Ribera? ¿En qué? Porque, aunque me adelante un poco a hablar de lo del trabajo, es que UPN en su gobierno valoraba con 10 puntos en el concurso oposición el conocimiento del alemán, del inglés, del francés y 0 puntos el euskera. ¿Eso tiene alguna lógica? ¿Qué era? ¿Que UPN al 90% de la población navarra que no hablaba alemán, digo 90, que seguramente será el 99,4%, le estaba discriminando porque no podía contar con esos 10 puntos en el baremo? ¿Era eso? Es que realmente, efectivamente, yo creo que con todo esto lo que se demuestra es que no podemos quedarnos ni con los titulares, y no echo la culpa al mensajero, porque muchas veces el titular efectivamente sintetiza lo que ha intentado dar como mensaje quien se ha dirigido al mensajero. O sea, estoy hablando de lo que se transmite por parte de algunos extremos, ¿no? No podemos quedarnos con los titulares ni con la filosofía nada más. Informémonos una vez más en este tema como en otros de la concreción de cada asunto para poder opinar con rigor. Luego, aún así, todo será discutible, porque es fácil ponernos de acuerdo en la filosofía quienes no actuamos con esencialismo, pero igual luego, efectivamente, a la hora de concretar qué quiere decir eso en un baremo, tenemos nuestras discrepancias. Lo que pasa es que, como antes hablaba Pepe, como hablábamos ayer en la emisora, pues si somos gente que no lo hacemos con esencialismo, acabaremos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Podemos tener nuestras discrepancias, pero si ni siquiera sabemos dónde están nuestras discrepancias reales porque nos quedamos con 4 titulares, pues vamos a ser presas del fomento de la confrontación y del odio. Lo último que le conviene al euskera, lo último que le conviene al castellano, porque tampoco le conviene esa confrontación en nuestra tierra, y que desde luego quienes amamos ambos idiomas intentamos que no suceda así, y quienes no aman a uno de los dos no van a aprender a amarlo con esa situación. Mira, perdona, pero decías, por ejemplo, aludías a UPN, pero por ejemplo, el gobierno de Navarra está utilizando el euskera como elemento discriminatorio para acceder al empleo público y a través de la ley de contratos públicos al empleo privado. Afirmación del sindicato UGT de Navarra. Sí, he hablado de UPN por su responsabilidad en el gobierno, pero efectivamente hay algunas cosas más polémicas, como lo de los contratos públicos. Yo ahí no me atrevo, no tengo opinión clara, porque quizás si tú coges la carta, la directiva europea, la carta para lenguas minoritarias, quizás cabría entender que es bueno que exista esa normativa para los contratos públicos, pero quizás no. Entonces, ¿cuál es mi opinión concreta ahí? Que esas cosas hay que hacerlas con un consenso amplio, que cuando no hay un consenso amplio hay que ir mucho más despacio, porque si no, efectivamente, se llega a la confrontación de nuevo. Lo que sucede es que hay intereses también que lo tenemos que tener en cuenta, corporativistas, no digo solo de UGT, de los propios sindicatos, puede ser la Solidari, el UGT o quien sea, intereses corporativistas que a veces también dificultan que sea un debate sin prejuicios en este asunto, ¿no? De todas formas, la parte de los contratos públicos, esa la veo personalmente, es una opinión personal, más discutible. Y cuando digo más discutible es que veo cosas a favor y en contra, ¿no? Sin embargo, no veo lo de los grandes titulares que hay de discriminación a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Ojo, no es lo mismo el gobierno de Navarra que algunos ayuntamientos, y hay gente que lo confunde.
Hay algunos ayuntamientos efectivamente con gobierno nacionalista, más bien de algunos de H. Bildu, que aplican un criterio que va más allá del decreto de política lingüística del Gobierno de Navarra. Y ese es otro tema. Hay muchos que están judicializados, muchos puestos de trabajo que se han convocado y están judicializados, pendientes de sentencia, otros ya han perdido esos propios ayuntamientos y demás, ¿no? Yo me remito a lo que es la política lingüística del Gobierno de Navarra, al decreto. Ahí, sin embargo, en el acceso a los puestos de trabajo, primero hemos de tener en cuenta que la mayoría de los puestos de la administración son mediante oposición, y que el euskera, lógicamente, bueno, no hay reconocimientos como mérito, o sea que no, cero. Pero en los concursos oposición, que más bien pues, tienen que ver con idea, con educación y demás, ¿no? En esos concursos, insisto, el gobierno de UPN reconocía con 10 puntos el conocimiento del alemán, del francés y del inglés. El actual gobierno del cuatripartito no llega a esa puntuación con el reconocimiento del euskera. No llega. Me parece lógico que haya un reconocimiento como mérito de una lengua propia como el euskera, cuando hay un reconocimiento como mérito todavía superior de lenguas que no son propias. Me parece lógico y además me parece que efectivamente es dar cumplimiento a la carta, ¿no? Y ese es uno de los temas que, sin embargo, se están haciendo más. A una cosa respecto a esta zona, la aplicación de los diversos temas que puedan afectar a la administración es totalmente voluntaria, o sea, que depende de los propios ayuntamientos, no se impone nada, no obliga a nada. Izquierda Esquerra, y os he comentado, bueno, si para un puesto de la plantilla municipal, pues de policía municipal, por poner un ejemplo, vamos a valorar el inglés como mérito, pues valoraremos también el euskera como mérito, con una parte inferior, con la que dice el decreto, que es inferior a esos 10 puntos. Pero es que me parece tan lógico, me parece lo más lógico del mundo. No, sí, precisamente el quid de la cuestión está ahí. La mayoría de las protestas vienen por el tema de laboral, por el tema de validación. Por eso es lo que había que llegar a un consenso. Pero yo es que, vamos a ver, para empezar, estoy en desacuerdo con la zonificación de una lengua. Yo digo, claro, o sea, ponerle puertas al campo, ¿por qué? Lógicamente que tiene que haber una discriminación positiva, como bien dice la ley de las lenguas europeas, tiene que haber una discriminación positiva en el sentido de que se pueda fomentar y que tenga acceso todo aquel que quiera. ¿Cómo tiene que ser la baremación? ¿Cuáles son los puntos adecuados? Pues sí, ese es el quid de la cuestión, ese es lo más complicado. Porque unos querrán más porque lo saben y otros querrán menos porque no lo saben. El llegar a ese equilibrio pues es un poco algo así como la piedra filosofal y el descubrimiento de la equidad, que es lo difícil. Yo por lo que sí haría en este sentido que estamos hablando de amores y odios, mirar un poco hacia adelante, ¿no? A veces, muchas veces para mantener una de nuestras tesis de un sitio o de otro, recurrimos a la historia. Muchas veces esta historia es ficticia, de un sentido y en otro. Y digo, ya a mí qué me importa lo que pasó si estamos donde estamos. Habrá que mirar adelante, ¿no? Y en ese mirar adelante, pues es un poco, insisto nuevamente, tengo aquí el enseñar a amar el euskera, que propuso Tudela Cantús, que empieza diciendo que queremos despolitizar el euskera y acabar con esa idea de hablar del euskera en un tono negativo. Sería genial, a mí me parece que es una empresa maravillosa. Como es una empresa maravillosa, el que de cuando en cuando, pues en Letras en la Taza los sábados haya un cuentacuentos de euskera. Y yo llevo a mis nietas y llevo aquí una oferta. Es decir, que eso es enseñar a amar el euskera. Porque decimos, el amor, el aprender una lengua tiene que ser sobre todo por convicción y por motivación.
y también por sentimiento. Entonces, el enseñar a amarla, esa es la dificultad. Yo, en alguno de los artículos que publicaba en La Voz, dije que tuve suerte, porque yo llegué a un colegio, que era el colegio de Escolapios, interno, y desde el primer día empecé a aprender el Rosa Rosae y el Agur Jaunak. Es decir, que hacíamos polifonías no solamente en euskera, en todas las lenguas, Yo tuve un profesor de francés, y estamos hablando de idiomas, en el que me enrollo un poco, que el primer día que vino a clase no le oímos hablar una sola palabra en castellano. Aquello era auténtica inversión. Le rezó una Ave María, como nos decían todas las clases en la Iglesia Católica, y no nos enteramos de nada. Pero luego, al cabo del tiempo, éramos unos críos. Yo tenía 11 años, estaba en primero del bachiller elemental, se nos pegó todo. Y cuando cantábamos, por ejemplo, sobre todo cuando en algún escrito he dicho que me maravilla ese paréntesis entre el nacimiento y la muerte, esa preciosa nana de Orcho Polita que se canta en los nacimientos, y luego ese Agur Jaunak en la despedida, ¿no? Que la hemos tenido que cantar muchas veces pues, en la muerte, no solamente de alguno de nuestros curas, sino también de un compañero de carga que murió con 15 años, ¿no? Entonces, yo recuerdo eso con una intensidad y con una emoción tremenda, ¿no? Entonces, aprendimos a amar a todos los idiomas. Por supuesto, el latín, que yo fíjate que llegó con un cabreo tremendo con en el latín. Yo me hubiera colocado de cine, porque me di toda la filosofía eclesiástica la di en latín, y luego lo quitan. Por desgracia, ¿no? Que aquí se habla en latín, aquí se habla en latín, no lo olvidemos. Pero en fin, yo digo un poco eso, que tendríamos que hacer, mirar adelante y tratar de llegar a un equilibrio, costase lo que costase, entre personas de diferentes ámbitos y de diferentes tendencias, ideologías, por dejar esto de una vez ya un poquitín, que no nos sirven de un lado para otro, no sé, es un poco mi punto de vista. Milagros, mucha gente dice que no hay justificación para gastar cantidades ingentes de dinero para promocionar el modelo D, por ejemplo, en la Ribera, para que se apunten 3 niños, para que se hagan carteles donde se dice va a cartel el viaje de tu vida, si aprendes euskera aprenderás pues se te abrirán todas las puertas. ¿Qué opinas con esa política? Bueno, por delante vaya que yo creo que hay que promocionar todas las líneas abiertas de enseñanza en todos los idiomas en los que haya en la escuela pública. Todos. Cuando digo todos, digo en castellano y digo en euskera. Y digo en inglés, donde sea también un inglés. Creo que hay que promocionarlo porque sobre todo se trata de que la gente sepa que tiene la oportunidad de estudiar en esos idiomas, de hacer inmersión en ellos y, por lo tanto, de llevar a cabo la educación en el terreno lingüístico conforme a los deseos de quienes matriculan a las criaturas, ¿no? En ese tema en concreto, antes he mencionado brevemente, aquí durante muchos años no solamente no se hizo campaña por el modelo D, sino que es que no se informaba de que existía la posibilidad de que si había un número de alumnos X en un modelo D, pues pudiese igual llevarse a cabo, ¿no? Y entonces, ahora la polémica es, ¿se está escorando demasiado la publicidad hacia ese modelo? Pues yo en este momento creo que no, sinceramente, que no es un escoramiento. ¿Por qué lo creo ahora? Porque sabemos que en la Ribera hay una serie de gente interesada en estudiar en euskera, además de que es bueno promocionarlo para que quien quiera voluntariamente lo haga. Insisto otra vez en la Directiva Europea, en la Carta para Lenguas Minoritarias, creo que es bueno hacerlo, pero además es que la escuela pública, por ejemplo en Tudela, no tiene lógica que no haya gente que se apunte a la escuela pública al modelo D cuando hay una Ikastola que tiene buen número de personas, de alumnos y alumnas matriculadas. Si lo piensas un poco, la lógica es que normalmente esos padres y madres han hecho una inversión
durante muchos años porque no tenían otra opción de que sus criaturas pudiesen estudiar en euskera, y lógicamente está también todo el profesorado que pasa con él, que pasa con las instalaciones, que pasa con... en fin, y es complicado, ¿no? Pero creo que animar a que la matrícula sea en la escuela pública siempre es bueno para quienes somos personas defensoras precisamente de la educación en el sistema público de enseñanza. Entonces sí, creo que siempre es bueno. ¿Se ha hecho un exceso? Pues claro, es que el balance yo no tengo ni cuánto se ha hecho ni cuál sería el exceso, pero que hay que promocionarlo, sí. Pues si siempre en exceso, como te comentaba, para la radio de eso estamos encantados, en este caso que llegaba de publicidad. También en este caso había gente que decía, o sea, aprendes euskera, te pagan el transporte, te pagan el comedor, la ratio de las clases es mínimo. A ese respecto, alguien que ha sido un profesor, también como tú, Pepe. Y yo creo que cuando hay necesidades, la ratio hay que cuando, por ejemplo, se ha atendido personalmente a problemas a niños, niñas con deficiencias físicas y psíquicas, y ahí no se han dado recursos, hay que atenderlos. A mí me ha tocado, a lo largo de la escolaridad, pues con niños ciegos, con niños sordos, con mucho tiempo, y tenías que buscar un poquitín las maneras, ¿no? Y entonces yo creo que, por lo menos a partir de los 80, pues hubo bastantes recursos, pero esos recursos han ido, la verdad que se han ido diezmando, y la escuela ha perdido mucho. Y hoy, mira, hoy he estado en Cascante y hablando en los dos recreos, he estado toda la mañana con los escolares, y hablando en los recreos con los maestros y las maestras. Precisamente a mí me gusta hablar sobre el tema de educación para no desvincularme, ¿no? A pesar de que voy, bueno, que tengo más trabajo que antes, no sé cómo es esta red. Pero bueno, entonces me decían una cosa, dice, no tenemos tiempo ni para pensar. Y yo recuerdo cuando estábamos en Griseras, en aquellos años, que teníamos tiempo para pensar, que todas las semanas había una reunión de ciclos, que programaban en ciclos, que al final de los cursos había no solamente unas escuelas de verano, sino también una especie de intercambiar experiencias que nos iban enriqueciendo. Todo eso ha desaparecido y no hay tiempo, no hay tiempo. Es decir, tienen un agobio. Se ha reducido todo a llenar papeles y papeles y más papeles. Yo estuve 6 años trabajando con el Ministerio, y cuando volvía al Benjamín, un año solamente, pues me estaba todo el día llenando papeles. Digo, pero ¿ahora con quién hablo yo? O sea, todo el día llenando papeles. Sí, que queda muy bien, porque dice que para dar el sello de calidad tiene que haber... Pero aquello era una engorra tremenda, ¿no? Y se ha perdido un poco esa humanidad, esas cosas que íbamos aprendiendo entre nosotros. Porque los problemas, por ejemplo, de bullying, que ahora son tan esto, pero bueno, es que no se atienden. Yo creo que antes, a pesar de que lo sabía, y yo he vivido y he padecido, pues a veces cosas muy duras, como por ejemplo pues un alumno que era homosexual y acabó suicidándose. O sea, yo he vivido cosas durísimas, ¿no? Y tratabas de evitarlo y conseguías pues que hubiese una especie de ángeles de la guarda que estuviesen con el niño para defenderlo, pero teníamos tiempo, y yo creo que, como lo que hemos dicho siempre, tenemos que dedicar más a la educación que a la formación pura y dura, y esa es un poco la idea. Yo pienso que se ha perdido bastante y que no hay tiempo para esa reflexión. De hecho, si me permites, Pepe, hablando con personas cercanas, profesoras y profesores de educación secundaria, te dicen, resulta que, de acuerdo además con nuestra manera de pensar, el instituto tiene que tener un plan contra el acoso, o sea, contra el mobbing, un plan contra la discriminación sexista, un plan para la diversidad, un plan para todo, elaborar planes que además los echan para atrás y no están bien hechos, tal, o sea, tienen que tenerlo, pero a la vez se ha recortado el número de personas para el profesorado, los ratios ya veis cómo están, por lo general, en la escuela pública hay menos medios para atención a la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, luego, cuando se promociona un modelo, a lo que estamos hablando, como el modelo de... Hay gente que encuentra ahí la diana,
contra la que tirar, ¿no? No, si eso no está mal hecho. Lo que está mal hecho es que se hayan quitado los otros recursos. Lo que está mal hecho es que haya habido recortes en recursos tan necesarios en la educación pública. Y a ver, aquí sí que ha habido una cuestión una polémica que creo que a veces, de nuevo, desde algunos ámbitos no se ha llevado bien, que ha sido que se ha intentado confrontar ya no solo euskera y castellano, sino euskera e inglés. Como si fuera, como si hay icastolas que es que tienen la línea trilingüe, que es que no tiene por qué estar confrontada. Y sí, está muy bien promocionar y favorecer para quien quiera el inglés, pero insisto, estamos hablando de uno de los dos idiomas propios de Navarra. Metámonos de verdad en la cabeza que se hable donde se hable el euskera, es un idioma que nos pertenece como nos pertenece el castellano. Y que por lo tanto es bueno que hagamos todo lo posible para interiorizarlo, para sacarlo a flote, para promocionarlo. Y en ese sentido, sí me gustaría recordar que aquí hay ejemplos de intolerancia también muy clara respecto al euskera, y yo desde luego los he vivido en primera persona. En el ayuntamiento, como hablábamos en la emisora... Sí, yo decía el otro día, perdona Mila, sí, que uno de los momentos para mí que fue triste fue cuando vi a Mila llorar, porque cuando quiso, en este caso, jurar el cargo en euskera, pues bueno, se le tosía, se abucheaba y al final pues quedó como muy desagradable. La verdad que fue una visión muy triste la de Mila llorando ese día. Sí, acabé llorando de pena, de impotencia, porque además esos abucheos, patadas en el suelo, silbidos e insultos que también había, no solo venían de la gente que llenaba la sala de pleno, sino de una parte de la corporación también. Y fijaros que de lo que se trataba era de prometer el cargo en castellano y en euskera. De eso se trataba. Yo el euskera he utilizado en el ayuntamiento en momentos muy puntuales y siempre traduciéndolo también al castellano. Y puedo decir que no habrá llegado al 1% de todo lo que he hablado en 36 años de ayuntamiento, no habrá llegado al 1% de lo que haya hablado en euskera, y cuando lo he hecho ha significado eso. Eso es una prueba de intolerancia de cuando tuve el privilegio de poder lanzar el cohete, una sola palabra que dije, sorionar, en euskera, fue respondida con silbidos, aunque es verdad, insisto, que fueron muchos más los apoyos y no consiguieron emborronar ese día. Pero voy a poner otras cosas menos personales. En los juzgados nuevos ponía al principio en la fachada el nombre, como vivimos cerca, pues paseábamos por ahí y lo vimos, ¿no? El nombre de Palacio de Justicia, y luego lo ponía también en euskera. De repente, después de que llevaba eso 3 meses puesto ahí, se anuncia que va a ser la inauguración. Pues bien, alguien vino y debió ver que estaba en bilingüe y dijo, fuera la rotulación de euskera. Y inauguraron con un borrón negro así, puesto encima de la parte de euskera, borraron eso para que pusiera solo Palacio de Justicia. O sea, eso literal. Pero es que es más, una persona de mi familia se casa vive fuera de Tudela, pero se casa en el ayuntamiento en Tudela, y entonces cuando vamos a recoger el libro de familia le decimos, mira, lo quieren en bilingüe, lo quieren también en euskera. Y dice, no, aquí no hay libros de familia ni bilingües ni en euskera. Pero ¿cómo puede ser que un Palacio de Justicia en Tudela no tenga una documentación como esa para que se pueda llevar en particular, la persona particular, a su casa en bilingüe, en cualquier población de Navarra? Que es que ya no se trata más que de que esté el formato ahí. Fui a Pamplona para echar una mano a esta persona que estaba trabajando y no podía ir a recogerlo. Bueno, fui con Andoni, que está ahí, los dos en verdad, y la chica se quedaba alucinada, la que trabajaba allá también, en lo que es el registro, ¿no? Y decía, ¿cómo que no tienen? Pero si se les enviaron libros bilingües,
los han metido en algún cajón, los han ocultado, ¿qué han hecho? Pues este es un dato real, o sea, hay muchos ejemplos de intolerancia. O cuando no hace tanto, desde el Consejo de la Mujer, pues para el 8 de marzo, porque las distintas componentes del Consejo así lo desean, y hay de todas las mentalidades y de todos los grupos, editan un cartel bilingüe con el 8 de marzo y hay unas protestas tremendas, como si se hubiera impuesto algo. La discusión puede ser, ¿te parece la mejor opción para promocionar el euskera, sí o no? Eso puede ser un debate en sí mismo, pero una protesta como que se ha impuesto algo, no. Tiempo habrá para que me deis la solución al finalizar esta mesa redonda. Pero bueno, ya hemos pasado ya una horita hablando y yo creo que también estas mesas redondas se enriquecen con la participación de la gente que habéis acudido aquí.